¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esta semana se llevó a cabo el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En su edición número 44, las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto despertaron el interés de los líderes políticos y empresariales asistentes. Incluso el profesor Klaus Schwab, presidente y fundador del foro, calificó este proceso reformador como impresionante. En su participación, el presidente Peña Nieto explicó cómo logró sumar la voluntad de las fuerzas políticas a través del Pacto por México para pasar las reformas. También fue tema cómo su gobierno enfrenta la inseguridad para recuperar la paz y la tranquilidad de la población. Sin duda, el objetivo de su visita fue hacer que el mundo voltee nuevamente a ver a México como un espacio de oportunidad para la inversión y que ésta se traduzca en empleo y mejor calidad de vida para los mexicanos. Precisamente para hacer un balance del Foro Económico Mundial y de la imagen de México en el exterior, como cada semana doy la bienvenida a esta mesa cuadrada a Verónica Ortiz, a Luis Carlos Ugalde y a José Ureña. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas bien, noches. buenas noches, qué gusto. Y bueno, antes, para conocer la importancia del Foro Económico Mundial, que año con año se realiza precisamente en Davos, Suiza, hemos preparado esta información. El Foro Económico Mundial es el punto de encuentro que año con año reúne a líderes políticos, empresariales, intelectuales y sociales de todo el mundo. La asamblea anual se realiza en Davos, una ciudad localizada en la zona de los Alpes suizos. El impulsor de esta iniciativa es Klaus Schwab, un profesor alemán de economía, que en 1971 buscaba que empresas europeas conocieran las estrategias que se realizaban en otros países para lograr los mejores resultados. En la actualidad se ha convertido en el espacio ideal para analizar los problemas y desafíos que enfrenta el mundo, compartir experiencias y agendas y proponer soluciones. Ahí, en el cantón de los Grisones, se evitó una guerra entre Grecia y Turquía. Nelson Mandela se encontró con Frédéric de Klerk, quien le concedió la libertad, y México y Estados Unidos tuvieron el primer contacto que derivó en el Tratado de Libre Comercio. En su edición 44, el Foro Económico Mundial recibió a más de 40 jefes de Estado y 2.500 líderes empresariales de 100 países. México y su proceso de reformas transformadoras centró la atención de los asistentes. Entre los temas que se abordaron en esta ocasión, destacan las secuelas de la reciente crisis financiera, la legalización de las drogas, así como las consecuencias del cambio climático. Verónica, ¿cómo ves? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues sí, efectivamente, un foro muy importante y de amplia proyección internacional. Y me parece que en esta edición yo destacaría tres cosas. Una, que es la primera vez en que va el presidente Peña como presidente en funciones. Siempre causa expectativa ver a un nuevo presidente, normalmente de América Latina también, ¿no? Se les espera con cierta expectativa. Creo que en esta ocasión el énfasis estuvo puesto en, las reformas estructurales que el presidente Peña iba a explicar y a promover, a promocionar, y lo cual le permite, creo que en esta ocasión, posicionarnos un poco mejor a nivel Latinoamérica de, por ejemplo, países como Brasil o como Argentina, que han tenido desempeños en los últimos meses y años un poco menos favorables que México. Entonces, esto aunado al paquete de reformas que ya se presenta como un hecho, claro, faltan todavía la parte de implementación, pero ya se presenta como un hecho alcanzado, nos pone en una buena posición. Y anotaría dos cosas que me parecen interesantes, que se trató el tema de seguridad, efectivamente es un tema que aquí lo hemos comentado, como un tema a no descuidar y como un tema del cual depende la implementación de estas reformas. Y dos, pues la presencia de dos expresidentes mexicanos que también destacaría, simplemente puede ser anecdótico, pero resulta que teníamos a tres presidentes, ¿no? Mexicanos ahí compartiendo el foro, ¿no? Pepe. Buenas noches. Toda inversión, México ha regresado al momentum, como le llamaron hace un año, la oportunidad de la generación de interés para invertir. Se anunciaron inversiones interesantes, nos enteramos de 3 proyectos, 3 empresas por casi 7.500 millones de pesos. Sin embargo, de dólares, correcto. Sin embargo, esto necesita seguridad. El presidente habló mucho de seguridad, puso mucho énfasis en lo que está haciendo.
E inclusive el expresidente Ernesto Zedillo utilizó una expresión, dice, para que prosperen las reformas se requieren 3 cosas: Estado de Derecho y Estado de Derecho. Entonces, quizás sea necesario tomar en cuenta mucho este aspecto, insistir que se avance y que prosperen las inversiones tan como la están prometiendo. Economía y seguridad de la mano, como siempre, y como ya lo hemos analizado aquí, Luis Carlos. Sí, el tema del programa es Davos y la imagen de México en el extranjero. Simplemente para poner en perspectiva, es un foro muy relevante en el mundo. América Latina dentro de este foro es marginal, y esto es importante decirlo, porque a veces los medios en México nos dan la impresión de que el foro fue en torno a Peña Nieto y México. No es cierto. El foro aborda temas de tecnología, aborda temas de educación, aborda temas del futuro, se centra más en países de Asia, en países de Europa, en problemas como Siria, y América Latina es marginal como lo es en el mundo. Y dentro de esa marginalidad México ocupa un espacio cada vez más importante, pero es un espacio reducido. Que Peña Nieto haya ido despierta interés, por supuesto, y yo creo que generó una buena impresión, pero nada más no de perder de vista que el foro no fue sobre México, el foro fue sobre miles de asuntos con 2.500 personas y un presidente como Peña que esté ahí. Es interesante, pero no es la noticia del evento. Ahora bien, yo creo que es muy bueno que vaya Peña Nieto, yo creo que entre los públicos interesados en América Latina, que son pocos, despierta interés y creo que es muy benéfico que lo haya hecho y que a pesar de que le preguntaron sobre el tema de seguridad, obviamente creo que eso no resta mérito al hecho de que esté ahí y haya dado un mensaje. Aunque, como dice Pepe, sin seguridad no hay futuro. ¿Cómo contribuye el foro económico al mejorar o no la imagen de México frente al mundo y en el exterior? Ese sería el otro aspecto. Sí, bueno, yo creo que es muy importante ponerlo en contexto, como decía Luis Carlos, y además no solo poner en contexto de, digamos, el lugar que ocupa la parte de América Latina y dentro de esa parte de América Latina México en el foro, sino en la imagen que tenemos hacia el exterior. Si en el foro la participación puede ser marginal, la imagen, la verdad, que tenemos hacia el exterior es francamente no muy buena. Es decir, en los últimos años la imagen de México como país, y se puede ver en estudios, hay encuestas que se han hecho por empresas y universidades fuera de México. La imagen de México no es la más favorable. México está ligado, todavía asociado a un tema de violencia, de corrupción, de inseguridad, que es lo que tenemos o estamos tratando de revertir con, me parece, la única herramienta que tenemos al alcance, que es efectivamente crear condiciones que reviertan esa imagen. En ese sentido, nuevamente, la parte de promover inversiones en México es muy importante, sobre todo porque eso genera un clima atractivo hacia el país. A mí la parte de que se tratara el tema de seguridad, que incluso en la propia entrevista que tuvo, es decir, como parte del foro, el presidente Peña platicó con el profesor Klaus Schwab, y él mismo le dijo, ¿no?, que esta imagen de éxito por los logros alcanzados, pues también convivía con esta imagen de inseguridad. Y me parece importante que se haya tocado el tema porque, como lo hemos dicho aquí, es muy importante el tema de seguridad, pero sobre todo no tratar de ocultar esa realidad, es decir, no podemos, ¿no?, pretender que no se tiene esa imagen en México. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos rápidamente para seguir analizando este interesante tema. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y sin duda, pues la participación del presidente Peña Nieto allá en Davos despertó interés de la comunidad internacional. Vamos a ver cuáles fueron los principales aspectos que expuso ante políticos y empresarios reunidos allá en el Foro Económico Mundial. Durante su participación en el Foro Económico Mundial, el presidente Enrique Peña Nieto
presentó a México como un país en transformación, decidido a romper las ataduras que han impedido su desarrollo y que tiene todo lo necesario para convertirse en potencia emergente. Para que los mexicanos les pueda deparar beneficios, mejores servicios y mayores prestaciones. Frente a jefes de Estado y de Gobierno, dirigentes de organismos internacionales y líderes de empresas globales, destacó reformas como la educativa, financiera, en telecomunicaciones y competencia económica, así como la energética, que dijo, buscan elevar la productividad, la inversión, el crecimiento económico y el empleo. Y estamos prestos y preparados para realmente acometer los retos que impone el siglo XXI. Durante su participación en la 44 edición del foro, afirmó que hoy el país tiene rumbo claro, está decidido a forjar su propio destino y contribuir al desarrollo global. Y está haciendo los ajustes propios y necesarios para tener esta incorporación de manera eficaz. Resaltó que México goza de un ambiente democrático con instituciones sólidas, se apuntala como una de las economías más grandes y estables del mundo, con finanzas públicas sanas, una política monetaria autónoma, tipo de cambio flexible y un sistema financiero robusto. Además, hizo hincapié en que la de México es una economía abierta, con profesionales jóvenes calificados, así como un punto estratégico para la producción y el comercio global. Puntualizó que para garantizar la paz y dar certeza a la inversión, se implementó una nueva estrategia de seguridad que ha comenzado a dar resultados. Pepe, ¿cómo ves? Bueno, el presidente fue como un promotor de inversión a difundir sus reformas, las reformas que ha instrumentado el país, que les son muy favorables, por lo menos en opinión, en aceptación. Ahora vamos a lo que hemos mencionado mucho, que es cómo se van a instrumentar. Faltan las leyes reglamentarias, falta los proyectos que vengan a México, y llevó también una oferta de la que no sabíamos en México, el sucedáneo del Pacto por México, el Pacto de Estabilidad Fiscal, que le van a llamar así, en aras de dar certidumbre a largo plazo. Es la otra parte de la seguridad que no han tenido los inversionistas. Cada año hay cambio de reglas, cambios de las leyes fiscales, en fin, y ahora se habla de mediano plazo. Creo que es una buena oferta. Ojalá encuentre eco en el Congreso y en los partidos políticos. Mencionas una parte muy importante que surgió allá en Davos, Suiza, y que anunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, Pacto de Estabilidad Fiscal, que se va a firmar en México el próximo mes de febrero. Un anuncio realmente importante, pero sobre eso ahorita vamos. Una cosa que es relevante, Luis Carlos, es desde luego las relaciones públicas, la acción y la comunicación política. Son dos cosas distintas que deben ir de la mano porque las puras relaciones públicas no funcionan. Mira, México está en uno de los peores momentos de su historia en cuanto a la percepción en el mundo sobre la marca país. Yo veo pocas veces en la historia de México en donde la percepción pública sea tan mala. Yo creo que México en algunos casos se puede equiparar, y no quiero ser fatalista, esa es la realidad, a países como Afganistán. Por una razón, porque las noticias que predominan en los medios de comunicación sobre México no es el Pacto por México ni es la reforma energética, son los descabezados, son los camiones incendiados y la violencia. Y cuando uno, como en México, yo cada vez que veo de Afganistán en un periódico veo bombas, veo muertos, veo el ejército americano que ya salió. Esa es la imagen que yo tengo de Afganistán. Y les aseguro que si pensamos en Afganistán, pensamos en eso, sin saber que hay muchas ciudades culturales, hay turismo, hay una vida muy interesante seguramente. Lo mismo piensa la gente de México, no solamente en Afganistán o en Europa o en Japón. En los Estados Unidos tiene una muy mala imagen de México, la peor en muchas décadas. Entre los líderes es mucho mejor porque conocen, porque saben que está diversificado. Ahora yo creo que Peña en círculos decisorios está generando una buena opinión, pero esto dista de ser lo que ocurre a nivel de cancha en el mundo. Ahora bien, siempre los gobiernos mexicanos han querido cambiar esto, pero yo digo, como tú me preguntas, que la única forma de cambiar esto en el largo plazo es cambiar la realidad. Yendo a Davos,
cambias la actitud de algunos inversionistas que pueden decir qué interesante está haciendo el gobierno de México, pero la marca país solo se transformará cuando las cosas realmente cambien, cuando la violencia disminuya, cuando haya menos corrupción en México, cuando haya más igualdad, mejor educación. Puesto de otra manera, la marca país Colombia en los años 90 estaba en los peores niveles del mundo. Hoy está mejor que México la marca, no la violencia, la marca. Pero le costó a Colombia 20 o 30 años irlo cambiando. Si hoy empezamos nosotros a mejorar, es probable que en 25 o 30 años la marca México sea mejor. Pero eso no nos quita que, puesto de otra manera, las relaciones públicas ayudan, pero lo único relevante es cambiar las cosas y eso nos va a llevar mucho tiempo. Ahora, muy interesante el planteamiento, desde luego, y me parece que la estrategia se encamina hacia allá con acciones y comunicación. No es gratuito que Goldman Sachs, por ejemplo, esté estimando que México se podría convertir en la 7ª economía más grande del mundo en el 2020, o que el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales del Reino Unido estime que la economía mexicana podría estar en la 9ª economía del mundo. Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? Gustavo, yo creo que el gobierno mexicano lo está haciendo muy bien en este esfuerzo de cambiar la realidad, de hacer una buena estrategia de relaciones. Yo no estoy cuestionando al gobierno, al contrario, lo está haciendo muy bien. Yo lo único que digo es que una marca país no solamente depende de lo que haga su gobierno, depende de lo que hagamos todos. Y esto es un proceso muy lento que va a llevar mucho tiempo cambiar esta percepción. Es lo único que digo, no nos desesperemos. La marca país está muy deteriorada, nos tardará una generación al menos irla cambiando. Y me parece que podemos ir en esa ruta. Digamos que vamos así. Así es, yo también creo que vamos en ese sentido y me parece que se está aprovechando el foro para, digamos, ir mostrando lo que se tiene hasta ahora. Por eso me refiero yo que sí iba, digamos, el presidente con algo bajo el brazo, que es el paquete de reformas, que falta obviamente por hacer, que la meta sería que el año que entra llegara, ya no solo hablando de las reformas estructurales, sino de cómo ya se pasó la legislación secundaria, cómo hay proyectos ya de inversión quizá en curso o digamos una cosa más concreta, pero de que sin duda se aprovechan estos foros para generar ese ambiente más propicio entre líderes, totalmente de acuerdo, como dice Luis Carlos, eso se ha aprovechado. Falta el trabajo ya a ras de tierra, digamos, para revertir esta imagen de México. Bueno, pues es parte del análisis que seguiremos haciendo aquí en esta mesa cuadrada. Por lo pronto, hacemos una breve pausa, regresamos con usted. Estamos de regreso y bueno, pues el punto precisamente es, Pepe, cómo contribuir para mejorar la imagen México en el mundo. Yo creo que la fórmula es única. Trabajar por la seguridad, implementar un Estado de Derecho, hacerlo respetar y, por supuesto, promoverlo. Yo creo que van de la mano la promoción en el extranjero con el trabajo interior. A pesar de todo lo que está pasando dentro del país, de todos los conflictos, los descabezados, los muertos, los cárteles, la lucha de cárteles, todo lo demás, sigue llegando la inversión. El anuncio de los 7.500 millones de dólares es solo una parte. La otra parte la vemos en turismo, la gente sigue viniendo. Si fuera un país de tanto riesgo, no vendría tanto turismo y tienen tasas de crecimiento muy altas. Entonces, la fórmula es esa, no veo otra. El punto está en que quizá con una situación de respeto al Estado de Derecho, de mucho menos violencia, desde luego, de menos corrupción, por supuesto. Hay empresas, algunas empresas extranjeras que se quejan de los niveles de corrupción, lamentablemente, pues entraría todavía un flujo mayor de inversión, que es lo que requiere el país para entrar en un círculo virtuoso de crecimiento, desarrollo, y ese es el punto. Por supuesto. El otro día le preguntaba a un inversionista, a un analista de riesgo, le decía, oye, ¿y las empresas de energía están asustadas por la violencia en Michoacán? Y me decían, las empresas de energía van a Angola, van a Nigeria, van a los países de Europa del Este. ¿Tú crees que les va a asustar los templarios? Por supuesto que no, lo han hecho durante décadas, eso no les asusta. Pero hablemos de otras industrias en la minería
la industria de servicios y otras que claramente sí vendrían si este problema de seguridad se resolviera. Las empresas energéticas no se van a amedrentar por los templarios, jamás, porque han estado en Angola y han estado en Nigeria, así que ya están curados de espantos. Ahora, Pepe, perdón. No, y creo que complementado con eso, me parece que otro de los factores de seguridad que sí, a los que sí son muy sensibles las inversiones extranjeras, es cuando hablas de seguridad jurídica, que también es una vertiente de la parte de seguridad. Las empresas que sientan que no vamos a tener una conducta errática de que ahorita reformemos en un sentido la Constitución y el año que entra se nos ocurra que lo vamos a reformar del otro, o que no haya certeza en el otorgamiento de licencias, contratos, licitaciones públicas, etcétera. En la medida en que eso vayamos dando nosotros muestras de un objetivo claro y de que respetamos el cumplimiento de la ley, de ahí el comentario seguramente del expresidente Zedillo, en esa medida van a fluir las inversiones extranjeras a nuestro país. En ese sentido, lo que comentaba Pepe, el anuncio que se hizo allá en Davos sobre un pacto de estabilidad fiscal que se va a firmar el gobierno mexicano con el sector empresarial y otros sectores de la sociedad, que en buena medida va a dar certidumbre a la inversión por un lado, y por el otro, pues parece que lo que se ha visto, lo que se ha escuchado, es que no se va a modificar, no va a haber modificaciones fiscales, tributarias, por lo pronto durante los próximos 3 años. Entonces, esto, digamos que en términos económicos y de certidumbre, viene a sustituir, como bien decía Pepe, al Pacto por México del año pasado, toda proporción guardada. Sí, son distintos. El primero se hizo para la parte interna, para mover, como le llamaron a México, para hacer los cambios. Y la otra es para atraer inversión, para generar interés en México. Tiene otro sentido. Ahora, 3 años en la parte fiscal, de estabilidad fiscal, es muy poco. Las inversiones son a mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que debiera pensarse en algo más ambicioso, un sexenio por lo menos, que digan durante ese sexenio no va a haber cambios en las reglas fiscales, vamos a pagar lo mismo, no vamos a estar expuestos a ajustes anuales. Pero bueno, es el primer paso y ojalá tenga buen destino. El otro aspecto que comentaba Verónica, Luis Carlos, era si es o no anecdótico la participación de 2 expresidentes que, por cierto, aplaudieron las reformas que se han realizado, pero es normal que en este tipo de foros participen todo tipo de líderes políticos de los distintos países. No debe de sorprendernos esta situación. No, pues qué bueno que van, pues están en su libertad de hacerlo. Zedillo lo ha hecho mucho, Calderón lo hizo como presidente, antes lo había hecho ya, Peña lo hizo como cuando era gobernador del Estado de México. Es su derecho y me parece que es una discusión anecdótica y muy irrelevante, yo diría. Ahora, la presencia del expresidente Calderón en Davos, por un lado, pero también el 12 de febrero la presentación de su fundación, una fundación sobre desarrollo sustentable, y también, coincidentemente, mientras hay un proceso de elección interna en el PAN, pues suena no tan anecdotario, ¿no les parece? Yo creo que es anecdótico para el foro, es decir, Exacto. Si la presencia de México allá es marginal, la presencia de que si hay 2 expresidentes y eso, pues todavía menos relevante, como bien dice Luis Carlos. Lo que me parece es los mensajes hacia México, ¿no? Esos son los interesantes, es decir, tú mismo comentas que van los expresidentes, avalan, es decir, o dan un espaldarazo al proceso de reformas, pero cada uno envía sus mensajes, ¿no? Zedillo aprovecha para hacer énfasis en la parte de Estado de Derecho que falta por cumplir, Calderón aprovecha para decir qué es lo que faltaría hacer en Michoacán, es decir, que desea éxito en este nuevo proceso, digamos, o el programa que se ha arrancado de Donde, por seguridad. cierto, su hermana es una nueva contendiente a la gubernatura, a la próxima elección para gobernador en Michoacán, Bueno, ¿verdad? exacto, y entonces hay un claro interés político o de mandar mensajes políticos que solo serán relevantes para la política nacional, ¿no? Sí, aunque la incidencia de Calderón, si bien hace escándalo mediático, yo creo que ni hacia adentro del partido tiene tanta influencia. Ya el partido tiene 2 alas, una ciertamente liderada por él y con Ernesto Cordero, perdón, como cabeza interna. No tienen seguidores mayores al interior del partido. Ya no se les ve cómo puedan hacerse del partido nuevamente. Calderón fue presidente del partido, hay que recordarlo. Ahí no hay. La otra parte es
¿por qué van a hablar de México? ¿Por qué tiene que hablar de Michoacán, Calderón, cuando no pudo con Michoacán? Cuando lo que pasa en Michoacán es lo que él, quizá por incapacidad, por falta de estrategia, no supo hacer. Esa es una pregunta que a mí siempre me ha asaltado. ¿Perdón, yo puedo contestarla? Sí. Pues puede hacerlo si quiere. Nosotros tenemos el derecho de criticarlo, pero yo creo que puede hacerlo quien quiera hacerlo, sea presidente o expresidente, aunque lo haya hecho mal. Sí, aunque lo haya hecho mal. Bueno, eso sí, es la parte que estamos hablando. Lo hizo mal. Lo otro es, cuando él elogia las reformas, ahí tiene razón. Bueno, él es un fracasado de sus propias reformas, no las pudo sacar, como no las pudo sacar tampoco Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo hizo una propuesta de reforma energética muy completa, y tampoco la pudo sacar, no la aprobó, no pasó ni siquiera el tamiz de su partido. Bueno, hay que decirlo, sí, que finalmente las reformas le dan una visibilidad a México distinta y una posibilidad frente a de jugadores distintos que quieran apostarle al México. Yo estoy de acuerdo, yo creo que está bien, pero yo te voy a decir, hubo un momento más estelar de México. Hay tres momentos estelares de México en los últimos 25 años. Uno fue la firma de NAFTA y después hubo una crisis terrible. El otro, más importante que ahora incluso, fue la alternancia en la presidencia del 2000. Y Fox se convirtió, pero muchas veces más que lo que es Peña ahora, en una estrella del firmamento, que poco tiempo después decepcionó. Se eclipsó. Pero el momento mexicano real fue 2000 y 2001. Y ahora está haciendo también. Entonces yo creo que veremos si esto es perdurable, yo espero que sí, y ojalá tengamos una buena imagen. Bueno, ahí está. Puede venir después con la Alianza Pacífico, que también se aprovecha este foro, como decían muy bien en la introducción de nuestro programa, que se aprovecha como foro para hacer alianzas internacionales. Y me parece que eso estuvo muy claro. Se habló mucho de la Alianza Pacífico, del Pacífico, y puede haber noticias en ese sentido después, ¿no? ¿Transformación profunda silenciosa o cambio efímero? Ese sería el panorama que tenemos por lo pronto, ¿no? Así es. Yo creo que si comparamos con quien tuvo la gran oportunidad de transformar al país, que fue Vicente Fox, con lo que está haciendo ahora el presidente Enrique Peña Nieto, pues va muy adelante el presidente actual. Aunque Fox tenía todo sobre la mesa, tenía, digamos, más legitimidad política y efectivamente lo dilapidó y es una pena que haya sido. El país se retrasó 12 años, sin duda. Es más todavía presión, digamos, sobre el presidente Peña, pero me parece que está muy consciente de las expectativas que se han generado y ojalá que justamente no repitamos la historia de hace 2 años. Y volviendo a lo de Felipe Calderón y su fundación, pues, Calderón puede hacer lo que quiera y nosotros podemos decir lo que pensemos de él. Yo lo que simplemente abogo es que este país tiene que ser más liberal y tiene que permitir que todos opinen y no callar a nadie. Y qué bueno que haga una fundación, me parece sensacional. Que la use para su promoción, pues obviamente lo está usando también para eso. Que contribuya al debate, pues también. Si influye en su partido, en la sucesión, pues qué bueno. Y qué bueno que los que están en contra de él lo critiquen. Eso me parece fabuloso. Ahí tiene usted todo un debate muy interesante y está la mesa puesta precisamente para la posibilidad de un relanzamiento de nuestro país a nivel mundial, siendo muy atractivo en la agenda global con todo el proceso de reformas. Falta ahora trabajar en las leyes secundarias y en un proceso de pacificación para evitar esa mala imagen de violencia que tenemos frente al mundo. Le agradecemos que nos haya usted acompañado esta noche en esta mesa cuadrada. Pase usted muy buenas noches.